Hermanos, buenos días. Buenos días. Acompáñenme a Marcos 12:30. Dice la palabra del Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a hablar hoy del amor a Dios. El amor a Dios es sin duda la base y el centro de nuestra fe. Sin amor a Dios, en realidad, no hay nada más que una gran incredulidad y una terrible expectación. Pongamos, hermanos, este día en manos de nuestro Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, a ti clamamos, Señor, Padre, como todos los días, Señor, para que nos aumente la fe, Señor, el arrepentimiento, Señor, para que seas tú, Señor, quien guíe nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor, por ese sendero estrecho, Señor. Padre, no permita, Señor, que nos desviemos a derecha ni a izquierda, Señor. Dejamos este día, Señor, dejamos esta prédica en tus manos, Señor. Quedamos en tu presencia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, iniciemos hablando de Marcos, o Juan Marcos. Todo indica que Marcos era hijo de una señora llamada María, muy rica, quien también se convirtió al cristianismo. Algunas fuentes nos manifiestan que Marcos, al parecer, pudo ser aquel joven que huyó desnudo la noche del arresto de nuestro Señor. Lo dicen unos, lo dudan otros. Lo que sí es seguro es que Marcos fue un ferviente creyente, quien, como muchos, en un momento tuvo algunos temores ante los grandes riesgos que significa ser fiel a Cristo. Así lo manifiesta un comentarista bíblico, quien indica que al parecer los grandes riesgos, los apedreamientos, los encarcelamientos, las ofensas, fueron las que pudieron hacer que Marcos abandonara en un momento a Pablo y Bernabé para regresar a Jerusalén. Pero el amor total por su Señor hace que venza los temores, y de esta forma no solo se convirtió en un colaborador del apóstol Pedro, en la mano derecha de Pedro, sino que además termina siendo uno de los grandes compañeros de Pablo durante sus últimos encarcelamientos. ¿Sí? El que los abandonó, ¿sí? Después en la mano derecha de cada uno de los apóstoles. Al respecto, es necesario recordar que si bien la fe y el amor a nuestro Señor nos llena de gozo y nos aviva plenamente la esperanza de la salvación, nadie escapa a la ira santa. Es necesario recordar esa diferencia que tuvo Pablo y Bernabé, ¿cierto?, por Marcos. Una diferencia dura, ¿sí? Una diferencia, ¿cierto?, que los llevó a separarse por un momento. Coja usted por tal lado, váyase por Marcos. Yo no quiero irme con Marcos porque no ha sido fiel al Señor, debe haber dicho el apóstol Pablo. ¿Sí? Y este altercado generó alguna diferencia. ¿Por qué ese altercado? Porque el Señor nos ha dicho que su sí sea sí y su no sea no. Y Marcos, podríamos afirmar que dudó, tembló y se apartó por un momento. Pero como nos dicen los comentaristas bíblicos, muy pronto, muy rápido llegó nuevamente, ¿cierto?, a los pies de sus guías, de sus pastores, arrepentido, y muere como murieron todos los seguidores de Cristo de esa época, martirizado. Frente al capítulo 12 de Marcos, podríamos decir que este comienza con la parábola de los sembradores malvados, que no es otra cosa que la relación que ha tenido Dios con no pocos sacerdotes judíos, y en especial con los últimos, que por celos matarían
al hijo del dueño de la viña. Luego vienen las trampas y las tentaciones que fariseos y herodianos hicieran al Señor para buscar el motivo para arrestarlo y asesinarlo, o por lo menos hacerlo ver como mentiroso. Pero cada pregunta, cada trampa, era una oportunidad para mostrar los errores de los hombres y la sabiduría de Cristo. Está la cuestión del tributo y la pregunta sobre la resurrección. Luego, el Señor enseña sobre el Salvador y paso siguiente, acusa y denuncia a los escribas, tanto fariseos y saduceos. Y Marcos termina el capítulo hablando de la verdadera ofrenda, la verdadera caridad, el desprendimiento total de las cosas, de la ofrenda de la viuda pobre. Nuestro pasaje surge precisamente de una de esas preguntas que buscaban poner zancadilla, pues no es difícil imaginar que los escribas y herodianos estaban esperando que el Señor se pusiera a escoger entre los 613 mandamientos que los judíos habían recopilado y mezclado con los 10 ordenados por Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Qué le preguntaron? Que cuál era el primer y más importante mandamiento. El amor en hebreo, en comillas, se escribe Ahavá, con H intermedia, que se compone de 3 letras, dice el comentarista, de 3 letras hebreas básicas. Estas 3 letras en realidad se dividen en 2 partes. Una base o raíz, cada una de las 2 letras, y la primera letra, que es un modificador. El significado de la base de las 2 letras es dar. La letra Lev, que procede de estas 2 letras, modifica el significado de la palabra base dar y termina escribiendo Ahavá, que en últimas quiere decir yo doy, o también amor. Pero mire que el amor es hacia afuera, hacia el otro, hacia el dar. El Nuevo Testamento utiliza los términos griegos ágape y Filadelfia o filantropía. Ágape señala a ese espíritu, tanto de Dios como de los hombres. Es decir, que el amor es hacia Dios o es hacia los hombres, hacia los otros. Pero siempre, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya sea la palabra griega o ya sea la palabra hebrea, enfocan el amor hacia el otro, hacia los demás, ¿sí? Juan resume el significado de amor y pone una cosa máxima, o lo escribe en su máxima expresión. Él define el amor muy fácil, escribe: Dios es amor. O lo podríamos decir en sentido contrario: amor es Dios. Dios es la máxima expresión de amor. Por eso hizo el universo y todo cuanto existe. Por amor, nos lo escribe el libro, se rebajó a la semejanza de hombre y dio lo más preciado en el más terrible de los sacrificios para el perdón de los pecados y para vencer la muerte. Por amor dio a su único hijo, al justo por el injusto. Una y otra vez hemos hablado de esto, hermanos, y una y otra vez nosotros decimos: ¿quién de nosotros está dispuesto a sacrificar a nuestro único hijo, cierto, al inocente, por los pecados, por los demás? Alguna vez veíamos un video que nos mostraba eso. Un señor que trabajaba en unos ferrocarriles, ¿cierto?
y venía el ferrocarril y tenía que correr la carrilera, y su hijo, por ayudarle, cayó al fondo. Y de un momento a otro el Señor tenía que escoger entre salvar a su hijo o salvar a todos los que iban entre el tren. ¿Qué haría usted? Claro, ¿qué nos mostraban de los pasajeros del tren? El vicioso, el drogadicto, el homosexual, el avaro, el amargado, ¿sí? Y el Señor miraba eso y miraba a su hijo. Ay, hermanos, qué decisión tan difícil. Primero, el amor al Señor. Jonathan Edwards nos recuerda en qué consiste el amor a Dios. Y para eso nos leía a 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y están ratificados una vez más en 2 de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y lo maravilloso de este amor, hermanos, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, porque esa es su esencia, el amor. Nuestro Señor Jesucristo, en su respuesta a los herodianos y escribas, simplemente les estaba recordando el mandamiento dado desde el Génesis y confirmado en Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para el pueblo judío, este no era un simple fragmento de la Biblia o un simple mandamiento. Era un total llamado a la obediencia a Dios y a la entrega total por amor a Él. Oiga cómo comienza. Oye, Israel. Oye, Israel. Es el primer llamado que le hace el Señor al pueblo. Oye, iglesia. Esta palabra, esta frase, oye, Israel, se traduce en Shama, el llamado del único y verdadero Dios. Es tan fundamental este pasaje que se convirtió en una oración, la Shama. Oye, Israel. Ese es el llamado. Es el llamado que hace el Señor, ¿sí? Una y otra vez hace el llamado. Todos los judíos, antes de hacer cualquier cosa, siempre recurrían al Shama. Oye, Israel. Pero el Señor no solo los llama a que le oigan. ¿Cuál es el llamado que hace el Señor? Y esta nuevamente nos remite a Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren lo que nos manda el Señor. El otro nos dice, pues es que usted no tiene otro tema, es que ustedes son monotemáticos, ¿sí? No pueden decir nada sin estar citando la Biblia, no pueden hablar de otra cosa, pero es que el Señor nos lo ordenó, ¿sí? Es una ordenanza, es un mandamiento, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, dice el Señor, ¿sí? Y los judíos decían la Shema. Oye, Israel. Oye, Israel. Era la trascendencia, era la razón del ser del pueblo de Israel. Oye, Israel, ama al Señor tu Dios. Era una trascendencia.
lo leían, lo memorizaban, le daban significado. Para nosotros, tristemente, herederos del pensamiento de Occidente y habitantes del siglo XXI, a veces es muy difícil comprender el sentido trascendental de las cosas, porque todo ha perdido su fundamento y el pecado todo lo ha pervertido y lo ha convertido en mera relatividad. Ya no hay principios para la vida, ni se da la vida por el principio. Hemos perdido el sentido de lo fundamental y todo se ha convertido en superficial. Por ejemplo, la declaración, porque era una declaración, esa declaración que está hecha en Romanos 9, esa que una y otra vez citamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta declaración se ha convertido en un simple rezo. Se ha rebajado. A ver, hermano, mire, es que se ha corrompido tanto las cosas, que esta declaración se ha rebajado al carácter de un conjuro, que pareciera que quien lo repitiera alcanza automáticamente el perdón de los pecados cometidos y por cometer, y le da la salvación eterna. Siendo así las cosas, hermanos, uno todavía no entiende cómo cuando repiten no suben automáticamente en cuerpo y alma al cielo, porque se lo han convertido en un conjuro. ¿Sí? ¿Por qué decimos que era una declaración? ¿Por qué hablamos de lo trascendental? Porque esto era algo trascendental. Lo hemos discutido acá una y otra vez. Nosotros ya sabemos lo que sucedía en ese momento a la persona que, creyendo en su corazón que Dios lo levantaría de los muertos, confesaba a los demás su fe. Ellos no decían, sí, yo soy cristiano. Sí, ellos decían, el Señor me ha salvado. ¿Quién? Jesucristo, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron. Y ellos ya sabían lo que sucedía. Lo echaban de las sinagogas, los apedreaban, ¿cierto? Hermanos, los escupían, los humillaban, los azotaban e incluso los asesinaban. Por eso era una declaración. Era la declaración de vida eterna, pero de muerte física. ¿Sí? Hermanos, ¿y qué podemos decir sobre la misma vida en estos tiempos? Una cosa tan importante como la vida. La vida, uno de los elementos esenciales y fundamentales, tanto para Dios como para los hombres, ha perdido la importancia a tal nivel que ahora se mata por cosas insignificantes. En estos países tercermundistas te matan por robarte los zapatos e incluso te matan porque no tienes nada que te puedan robar. Ha perdido tanto el valor de la vida, y esto en los países ricos también, que el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública en la mayoría de los países. Recordamos lo que anotábamos al principio. En el Antiguo Testamento, amor era Abba, y era sinónimo, por así decirlo, de a los otros, Abba, es decir, de amar al otro. El amor estaba concebido hacia el otro, hacia los otros, y por eso era importante, porque significaba entrega y sacrificio, era trascendental, fundamental. ¿Sí? Ahora, imaginémonos este amor cuando se agregaba con todo. O sea, el solo hecho de hablar de Abba ya era significativo. Pero el Señor va a hablar de Abba y dice, amarás al Señor con todo, con todo. Amén. Y no solo lo dice con todo, sino que lo repite
3 veces. Así como cuando para hablar de la santidad del Señor dicen, Dios es santo, santo, santo. Aquí nos van a decir, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Todo se repite 3 veces, ¿sí? Es decir, que el amor por Dios era absolutamente lo importante y lo fundamental, que significaba entregarlo todo por Dios. Amén. Pero el primero que lo entregó todo fue Dios por nosotros, no nosotros por Él, ¿sí? El que hizo realidad ese Abba es el Señor, quien se entrega a sí mismo y muere por los injustos. Pero fíjense de las palabras que he utilizado del texto bíblico, en donde Dios nos ordena y nos exige, porque es una orden y una exigencia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. E insiste la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En qué parte del texto bíblico se encuentran? Estas palabras se encuentran en los mandamientos. ¿Sobre qué le estaban preguntando a nuestro Señor? Le estaban preguntando sobre el primer y más grande mandamiento. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que el amor a Dios es una ordenanza e implica una entrega y una obediencia total. Es nuestra entrega total a Dios. Pero también es la obediencia. Y este es el amor. Que cumpláis los mandamientos. Sí, que cumpláis los mandamientos. Hermanos, cumplimos los mandamientos. Cuando el Señor nos llama y nos dice, el Señor nos llama, nos habla y nos da órdenes, como se las daba a los profetas. ¿Qué órdenes les daba a los profetas? Sí, algunas no les gustaban y eran duras, pero todos decían, heme aquí, Señor. Acompáñenme a Oseas 1:2. Yo no me imagino en el presente una orden de esas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose del Señor. A un hombre santo le dice que se una a una prostituta. ¿Y por qué? Porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Éxodo 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile. Mire las palabras. Le está diciendo: Moisés, ¿quieres ir? Ve y dile a Faraón: Faraón, saludes del Señor. ¿Será que su merced puede dejar? No. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. ¿A quién estaba hablando Dios? A una especie de Dios viviente de la época. El faraón no era un simple rey, era un Dios viviente. Y el Señor le está diciendo al Dios viviente: oiga lo que yo le estoy mandando, deje ir a mi pueblo para que me sirva. ¿No lo deja ir? Voy a demostrarle quién es Dios, quién es el único y verdadero Dios, cuál es el poder de Dios. Y le manda 10 plagas. 10 plagas. Sí, pero ¿qué sucedía con cada plaga? Que el corazón del faraón se endurecía. Sí,
y fuera eso mentía. Ya como todos nosotros, cuando veía las cosas difíciles, ¿sí? Y veía todo lleno de piojos y muriéndose de piojos, listo. Venga Moisés, hermano, listo. A ver, órele al Señor. Y el faraón reconocía a Dios. Órale a Dios y pídele que me quite la plaga y los dejaré ir. Entonces iba Moisés, oraba, el Señor, que sí cumple la palabra, les quitaba la maldición, ¿cierto? Pero apenas sentía el descanso, se endurecía su corazón y otra vez viene la última plaga, la más dura, la más terrible, la muerte. Sí, la muerte. Y ya cuando vio la muerte, ¿cierto? Le dice, ahora sí los voy a dejar ir. Es más, no los voy a dejar ir. Lárguense, fuera, váyanse. ¿Sí? Y váyanse con todos, con sus hijos, con sus ganados, váyanse, no los quiero ver. Y apenas se van, ¿cierto? El pecado otra vez. ¿Y ahora quién me va a trabajar? ¿Y ahora a quién voy a humillar? ¿Sí? Hermanos, el pecado, ¿sí? Pero el Señor ordena. Génesis 22, 1, 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Cogió su hijo, cogió su asno, se fue con los siervos y se fue a cumplir la orden de Dios. Hechos 9:6. Si mal no estoy, lo leíamos el jueves. Están hablando de Pablo. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos y amigos, el amor al Señor es la total obediencia a su palabra y la total entrega a la fe. Es el amor sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el amor. Eso es lo que nos está mandando el Señor. Pasemos a un segundo punto. Lo que significa el amor a Dios. Cuando nos dicen, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, también nos están diciendo que debemos darlo todo por Él. La palabra es todo. Amarás al Señor con todo tu corazón. En la iglesia primitiva, algunos llevaron sus bienes ante los pies de los apóstoles, pero muchos dieron lo más preciado y seguramente lo único que tenían, la vida y la dignidad. Unos daban sus bienes y otros daban todo, como la anciana pobre, hasta lo que no tenía. Sí, voy a dar mi vida y mi dignidad. ¿Y por qué la dignidad? Porque morían como cristianos, como delincuentes, ¿sí? Como, hoy qué diríamos, como narcoterroristas, ¿sí? Y peor aún, como parricidas, ¿sí? No estoy afirmando, hermanos, que el verdadero cristiano de hoy deba dar todos sus bienes al pastor. No, eso solo lo piden los falsos maestros de la prosperidad. Tampoco estoy afirmando que todos los verdaderos cristianos han muerto y deben morir por su Señor. No. Lo que la Escritura nos dice
es que el verdadero creyente debe estar dispuesto, debe estar en capacidad y debe estar listo para darlo todo o perderlo todo por su Señor, inclusive la vida. Amén. Es que hasta el mundo, miren hermanos, hasta el mundo entiende eso. Recuerdo en mis lamentables días de ateo que leía un poema que decía: los héroes siempre mueren jóvenes, no te cuentes entre ellos y termina tus días haciendo el cínico papel de un hombre sabio. Hasta los impíos entienden que cuando las cosas necesitan de heroísmo, la vida se debe perder. Hermanos, amigos, la palabra de Dios no nos llama al suicidio, tampoco al masoquismo. Nos llama a estar dispuestos en cualquier momento, o mejor, en todo momento, a darlo todo por amor a Dios, incluso a soportarlo todo. De otros dicen: ustedes deben ser ejemplo. ¿Quién fue ejemplo para nosotros? Porque Dios, si el pastor debe dar ejemplo, si las autoridades deben dar ejemplo, la gente podría decir: Dios debe dar ejemplo. Pues Dios nos dio el máximo ejemplo, lo dio todo, todo. El Dios poderoso se dejó humillar por su criatura y entregó a su Hijo único todo lo que tenía. Esa es la entrega total. Claro que han habido momentos históricos y lugares específicos en que los cristianos, gracias al Señor, han vivido en una total tranquilidad, como hoy. Claro, en algunos lugares, sin ser apedreados, perseguidos o asesinados. Eso es muy cierto. Pero también es muy cierto que no hay un solo cristiano que no haya tenido que pasar por pruebas y dificultades por su fe. ¿Quién no ha recibido burlas, ofensas? ¿A quién lo han menospreciado? ¿A quién por fortuna no lo han abandonado sus amigos del mundo? ¿A quién lo han ofendido? ¿A quién no le han dicho que está loco? ¿A quién no le han dicho que es exagerado, religioso, legalista, fanático y cuántas cosas más por predicar a Cristo o mostrar su punto de vista de acuerdo a Cristo? ¿A ninguno? ¿Ninguno? A ninguno nunca nos han dicho nada, ni nuestros amigos, ¿cierto? Ni nuestros compañeros de trabajo, ni nuestra familia. ¿Quién no ha recibido burlas, ofensas, menosprecio? Cuéntenme, hermanos. Es más, hermanos, podría apostar, por así decirlo, que no hay iglesia en que por lo menos un creyente no haya perdido su puesto por la causa de Cristo o por actuar conforme a su fe. No hay una iglesia. ¿Sí? En todos lados, al menos una persona. ¿Sí? O por hablar de Cristo o por actuar conforme a su fe. Y con esto tampoco estoy diciendo que la causa de Cristo sea onerosa, pues el apóstol Juan lo explica muy bien y sus mandamientos no son gravosos. Contrario a lo que muchos puedan pensar, el verdadero cristiano se goza en sus pruebas por Cristo. Amén. Claro, tampoco voy a decir que en un principio estas pruebas no generan alguna tristeza, pero es una tristeza que luego se convierte en vida, en gozo y en especial en salvación. Acompáñenme a Hechos 5, 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Imagínense esa situación.
imagínense, después de azotarlos, les intimaron, y si lo vuelven a hacer, le vamos el doble, el triple, los vamos a matar, los vamos a expropiar, los vamos a exterminar, imagínense. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la gente ha dado la vida por su Señor. Y después del Nuevo Testamento también. Allí siempre nos habla de un libro y nos lo invita a leer. Los mártires de Fox. Leámoslo, hermanos. Hechos 7, 57 al 59. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No nos habla del Señor, no nos diga más. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Con total calma, no les tengas en cuenta este pecado, así como dijo el Señor. Vayamos a épocas también muy duras. Primera de Samuel 22, 16 al 19. Primera de Samuel 22, 16 al 19, hermanos. Cuando uno lee esto, uno siempre se pregunta: ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué sucedería si estuviéramos en estas situaciones? Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Lo va a matar a usted y a toda su familia. Y entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Noab, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. ¿Cuál era el delito? Amar al Señor tu Dios con todo el corazón y con todo el alma. Ese era el grave delito. Ser fieles a Dios. Y como eran fieles a Dios, eran fieles al enviado de Dios, digámoslo así, ¿cierto? Pasamos a Jeremías 26, 1 al 8. Porque si algunos dicen: no, pero es que no siempre es así. A veces es más suave. Es que ustedes son muy violentos, muy exagerados. ¿Sí? En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a toda la ciudad. Oigan, a todos ustedes, hermanos, les van a dar esta orden, porque nosotros somos los profetas del Señor en esta época. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá
que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Todo lo que yo le diga, usted se los va a decir a él. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puso ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío de temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. ¿Qué les estaba diciendo? El Señor los va a exterminar, va a poner la ciudad a silo, los van a rodear, les van a hacer la guerra y los van a destruir. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que dijera, que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Qué le está diciendo el Señor? Usted tiene que decir como yo se lo digo. Yo no me imagino las palabras, y lo que siempre les he dicho acá, no me imagino el tono de la voz del profeta. No me lo imagino. No le está diciendo: niños, organícense que vamos a comenzar la clase. Le estaba dando una orden. Si no le hacen caso al Señor, les va a pasar esto, esto y esto. Pasemos a Jeremías 26, 20 al 23. Ahí adelantico. Y entonces cuando envían a matar a Jeremías, pues se hace todo un debate. Y entonces dice alguien: hubo también un hombre que profetizaba el nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Lo mató como a un perro. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que debemos llevar su mensaje al pie de la letra, en el tono que manda y con la contundencia que se necesita, sin preocuparnos por las consecuencias. Todos los profetas sabían cómo terminarían sus vidas y todos tenían plena conciencia de lo que les podía suceder al llevar el mensaje del Señor. Y podemos estar seguros, sin lugar a dudas, que todos morían con la satisfacción del deber cumplido. No puedo asegurar, hermanos, que todos tuvieran una sonrisa en el rostro, pero estoy convencido que todos morían con regocijo en sus corazones y en sus espíritus. En este momento, a pesar de que la palabra de Dios tiene la misma connotación, la paga del pecado es muerte, no nos han apedreado. ¿Saben por qué no nos han apedreado? Porque les hemos hablado de arrepentimiento, de fe, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, de salvación
y de condenación. Y no podemos negar que en este mundo impío y pecador, muchos hacen caso omiso, pues ven su condenación como algo etéreo, incluso algo incierto, y otros lo ven como algo improbable, en el caso de los ateos. Y para los que se han autosalvado por obras, nosotros somos simples religiosos. Pero también es cierto que no pocos se ofenden a escuchar palabras como pecado, arrepentimiento, condenación o infierno. Se ofenden. ¿Arrepentimiento? Me escribe alguien. Y es que yo me la paso fornicando. Y es que, ¿y usted por qué me juzga? Eso, o sea, uno dice arrepentimiento y de una vez, como si uno los abofeteara. Yo no me imagino, hermanos. No me imagino. ¿Cierto? Si nuestro mensaje fuera el del Antiguo Testamento, que nos paráramos allá y les dijéramos: el Señor les manda decir que si no se arrepientan de sus pecados, los matará a espada, hambre y pestilencia. Eso es lo que les decía en el Antiguo Testamento. Yo no me imagino. Dios les dice: arrepiéntanse, falta de amor. Yo no me imagino nosotros, hermanos, ¿en qué tono uno podría llevar esta razón? ¿En cuál sería el tono? El Señor les manda decir que si no se arrepienten de sus pecados, los matará a espada, hambre y pestilencia. Y se lo decía a la ciudad de Israel, que en ese momento era el imperio de la época, era el máximo esplendor, ¿sí? El palacio del rey, el templo, era el mayor templo, el más rico, era, mejor dicho, acuérdense, las medidas del templo, la cantidad de oro, el oro y la plata eran llevadas a, el lenguaje de hoy, en toneladas, ¿sí? Usted imagínese los sacerdotes de esa época, la elegancia, los ricos de esa época, y mandan al Javier a decirles: el Señor les manda a decir que si no se arrepiente, va a mandar a mi siervo Nabucodonosor, quien los va a rodear, va a poner a sitio la ciudad y los va a matar a espada, pestilencia y hambre, y tendrán que comerse a sus hijos, los sacrificarán y se los tendrán que comer. Estoy diciendo mentiras, hermanos. Esa era la razón que tenían que llevar. Esa era la razón, que tendrían que matar a sus hijos y se los tendrían que comer. Ay, hermanos, entonces, ¿qué significa amar al Señor? Cumplir a cabalidad sus mandamientos. Y esto no significa solo vivir en santidad, significa también proclamar su palabra, ser sus testigos, sus emisarios, y llevar su palabra hasta los confines de la tierra, sin importar las consecuencias. Por eso el Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Y nosotros desde su palabra decimos: amen al único que nos puede dar vida eterna. Todos sabemos que quien pierda la vida por el Evangelio, la ganará. Pasemos a un tercer punto: temores, cobardía o amor propio. Veníamos diciendo que el Señor nos prometió la vida eterna. Nos dijo que quien perdiera la vida por su causa, la ganaría. Pero también nos dijo que quien quisiera conservarla, la perdería. Hermanos, amigos, ¿qué necesita un cristiano? Bueno, un cristiano entre comillas, para conservar la vida en momentos de persecución. ¿Qué necesita un cristiano? ¿Cierto? Para conservar su vida en momentos de persecución.
La respuesta es muy sencilla: negar su fe, negar a Cristo, decir como dicen hoy muchos: yo también creo en Dios, pero no soy como ellos, fanáticos, religiosos, legalistas, exagerados. No soy como ellos. Y nos señalan, ¿cierto? En estos días, una hermana de sangre, siempre, nuestra familia amada, me decía que por qué nosotros no podíamos ser tan unidos y tolerantes como la familia de su esposo, en la cual también todos son creyentes, pero no se la pasan hablando tanto de la Biblia. No se la pasan citándola cada rato, ¿sí? Que en sus reuniones también hablan de otras cosas y se ríen y cuentan chistes y son felices, se divierten. Eso sí, no toman trago. Y nos dicen que los legalistas somos nosotros, ¿cierto? Ay, hermanos, se olvidan del Señor, pero no toman trago, ¿sí? Hermanos, no sé ustedes, pero yo nunca he estado en una reunión de la congregación aburrido. Amén. No puedo negar que en ocasiones he sentido cansancio en mi cuerpo, pero no aburrimiento. Por el contrario, he sentido gozo, alegría, satisfacción, pero sobre todo paz y felicidad en el Señor. Amén. En pocas palabras me dijeron que mi familia sería más unida y feliz si no habláramos del Señor, es decir, si negáramos a Cristo. Quizás, no sé, quizás, ¿cierto? No sé si, ¿cómo les digo yo? Si no se hablara del Señor en nuestra familia, quizás, de pronto nuestra familia podría tener algo de integración e incluso podría tener alguna vacía alegría momentánea, pero felicidad, gozo, paz. ¿Puede ser uno feliz negando al Señor que lo salvó? ¿Negando a aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Podemos ser felices? Hermanos, amigos, me toca negar mi fe para que mi familia de sangre no se disguste conmigo y con mis otros hermanos cristianos. ¿Qué diremos al respecto? Acompáñenme en Hebreos 11, 32 al 37. Miren, no sean exagerados, no sean insistentes. Es que eso de que estén llamando al arrepentimiento, no hablen tanto de Cristo, ¿sí? Ay, ¿qué nos muestra la Escritura? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Si cientos, miles soportaron todo esto por Cristo, ¿no podré yo soportar la división de mi familia, hermano? Este es el problema de los cristianos de hoy, que su amor por Dios es tan vacío como su fe.
Dicen amar a Dios, pero en la primera dificultad lo niegan, huyen. Dicen creer en Dios y amar a Dios tan solo para ver si pueden escapar del castigo venidero. Esa es su fe en Dios, el miedo al castigo. Solo buscan acallar su conciencia. En este momento de amor propio, solo pretenden autoconsolarse y que los demás los aplaudan. Ah, yo soy cristiano. Ah, usted es cristiano. Ah, qué bueno, yo también. En cambio nos tomamos una cerveza. Sí. Dicen buscar a Dios, pero lo único que buscan es su bienestar. Buscan quien tranquilice su conciencia. Buscan felicidad mundana, comodidades. Pero lo que más buscan es prosperidad económica. Prosperidad. Y ustedes los ven. Siembra. Sí, me decía un amigo en estos días. Sí, pero mire, es que va a quebrar la empresa, me estoy enfermo, tal, y eso que yo pago el diezmo. Y no he podido avanzar. Claro, usted está negociando con el Señor. Sí, y además dice que lo está dando en la iglesia católica, pero acompáñeme por favor a Deuteronomio 6, 10 al 12. ¿Sí? Pero mire cómo es la gente. Si yo no entiendo por qué me está yendo mal si yo estoy pagando el diezmo. Hombre, es de pagar. Ayer mirábamos la vida de Juan Hus. ¿Y por qué lo condenaron? Porque le está diciendo a la gente: usted no tiene que pagar nada. El Señor lo pagó por usted. Usted solo debe creer, tener fe, no tiene que pagar nada. ¿Sí? Y lo echaron a la candela por hereje. No lo insultaron, ni lo escupieron, ni lo echaron del Face, ¿cierto? Ni le quitaron el saludo, lo quemaron vivo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidar de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Después que te hayan prosperado, no te olvides del Señor. Después de que te hayas sanado, no te olvides del Señor. ¿Sí? La cuñada de un hermano le han hecho una brujería terrible, ¿cierto? Estaba al borde de la muerte, ella era joven, además doctora, ¿sí? La habían incluso pensionado. Entonces fue a una iglesia, parece que de sana doctrina, ¿sí? Oraron los hermanos, cuentan que vomitó un sapo, ¿sí? Se curó, y después de que, entonces lloró, prometió, me imagino que haría la oración de fe, ¿cierto? No, mentiras, era un comentario. Lloró, ¿sí? Abrazó a sus hermanos, sí, y después hizo la oración de fe porque fue por una iglesia católica. Claro, ya cuando la cenó el Señor, cuando pasó el peligro, lo del faraón, pasó el peligro, ya no hacemos caso al Señor. ¿Sí? Oye Israel, oye iglesia, las advertencias del Señor. Cuando seas prosperado, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿A cuántos el Señor no ha sacado de Egipto? De la droga, del alcohol, de la fornicación, de la vida licenciosa, de la incredulidad, de la amargura, en general, del pecado. ¿A cuántos no ha prosperado Dios? Pero a la primera dificultad, al igual que los israelitas, gritan voz en cuello: mejor estábamos en Egipto, a eso nos trajiste, a eso nos trajiste a morir en el desierto.
Eso es lo que le reclamamos al Señor cuando nos libera. Amigo, Dios no desampara a nadie. Pero si ese fuese el designio de Dios, prefiero morir de hambre y de sed en el desierto, acompañado de Dios y bajo su misericordia, que vivir en Egipto, satisfecho y en abundancia de comida, para luego ir a condenación. Amigo, como Esaú, estás cambiando tu salvación por un platado de lentejas. No te olvides que por más que hayas trabajado, no plantaste ni edificaste. Mateo 13, 20 al 22, hermanos. Es que fue mi inteligencia, yo alcancé ese puesto por mis capacidades. No, hermano, no has plantado, no hemos cavado. Sí. Es que en la entrevista yo fui muy inteligente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amigo, ¿cuál eres tú? Aquel que huye ante la primera dificultad por el Evangelio, aquel que no está dispuesto a dejar lo más mínimo por Cristo, aquel que aquel que no quiere estresarse ni incomodarse por Cristo, porque es que ahora, no, qué estrés. No, es que no. Tenemos que vivir felices. Aquel que el dinero no le deja ver a Cristo. Oh amigo, no te confundas. Si Dios te prosperó, no es solo para tus deleites y tus logros, es para la obra del Señor, para que compartas con tus hermanos, con los pobres, los huérfanos, los presos por la obra de Cristo. Es para la expansión del Evangelio. No es tu prosperidad, es la del Señor. Acompáñenme a Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de vivir, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pero si has prosperado y vives feliz y en abundancia, pero das escasamente lo que te sobra, debes tener cuidado que tu bendición no se convierta en maldición. O por el contrario, puedes pensar: si tu prosperidad viene del Señor, pues no es precisamente Dios el que ofrece riquezas a cambio de que le adoren. ¿Quién fue el que dijo: todo esto te daré si me adorares? No fue el Señor. Sigamos ahí, Mateo 25, 41 al 43.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Qué dice al respecto el Señor? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Pero no solo el dinero y la comodidad son los ídolos que te apartan de Dios. Nosotros nos hemos vuelto tan fariseos que muchos estaban pensando en el corazón: me salvé, yo no tengo plata. No, hermanos, no, hermanos. A veces la codicia es peor, y la envidia ni se diga. Sí, la envidia y la codicia lo corroen todo. Sí. No solo el dinero y la comodidad son los ídolos que te apartan de Dios, que te impiden que lo ames. También está la vanidad, el orgullo, la envidia, la codicia, los celos mundanos, la fornicación, todos estos pecados de los que antes nos gloriábamos, todos aquellos que hacen parte de ese gran ídolo, de ese inmenso ídolo que no deja ver más allá de la nariz, ese espantoso ídolo que ahora llaman el amor propio. Mire cómo cambió la esencia por la superficialidad. Hablaban de amor y uno pensaba en los demás. Ahora es amor propio. ¿A mí cómo van a decir eso? ¿A mí? Si yo paso estudié. ¿Qué se creen? ¿Que es que todos me pueden regañar? Una discusión en la casa y se aflora el amor propio, el orgullo y la vanidad. Y es que me dijo tal cosa. Y, hermanos, ¿dónde están nuestros ojos? Pensemos cada uno de nosotros. Cada uno. En cada momento de nuestra vida cotidiana. Cuando nos enojamos por la causa del Señor. Nos ofuscamos cuando ofenden al Señor. O nos ofuscamos porque hirieron nuestro amor propio. La sociedad actual se ama tanto, que no puede comprender, como dijimos al comienzo, el Abba, el amor centrado en el otro, el amor para el otro, el amor para el bien de los demás. Era el amor para el bien de los demás. La falsa fe asesinó al amor Abba para dar a luz al amor Eros. Ese amor de sensaciones mundanas, en donde todo se centra en la satisfacción, en la felicidad, en la comodidad, en la tranquilidad, y todo para ti. Que todos estén alrededor de ti, que todos sean siervos tuyos. Ese es el amor que todo lo mide de acuerdo a la utilidad que tú puedas tener. Ese amor Eros, convertido ahora en Dios, hace creer a sus súbditos que las dificultades son tragedias, que los esfuerzos son sufrimientos y que los sufrimientos son locura. Por eso los supuestos creyentes de hoy, los que dicen creer en Dios, amar a Dios, pero en realidad solo se aman a sí mismos y la única salvación que buscan es la de sus placeres, solo buscan la tranquilidad y el gozo mundano. Su amor por sí mismo es tan inmenso que no le permite ver nada más alrededor, y mucho menos
escuchar el llamado, mucho menos. Están sordos, ciegos, no escuchan el llamado. Oye Israel, oye pueblo, oye iglesia. Es tanto el amor que se tiene que no oyen, ni ven, son ciegos y sordos. Claro, ya no lo habían advertido. La palabra del Señor ya no lo había dicho. El apóstol ya lo había sentenciado. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Sí. Alguien escribía algo así como: veo en los ojos del juez la mirada del verdugo y su fría cuchilla. Se les olvida que cuando uno es juez, uno tiene que hacer justicia. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú, oiga iglesia, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósitos, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, oye Israel, oye iglesia, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oye iglesia, oye, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. El apóstol no solo nos profetizó sobre el carácter de los hombres en estos tiempos, sino que repitió la advertencia del Señor: si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No nos prometieron casa, carro y beca. Y esto es precisamente lo que no quieren padecer los amadores de sí mismos, aquellos que no quieren el más mínimo sufrimiento, la más mínima dificultad, aquellos que quieren el premio sin esforzarse en la carrera, los que quieren victoria sin pelear la batalla, en este caso la buena batalla.
Pero el Señor también nos advirtió: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y este es el amor de los otros por encima del amor de Dios. ¿Qué será de los que aman o se aman más a sí mismos que a Dios? Sí, hermano, amigo, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y como el Señor preguntaré: ¿queréis acaso oíros también vosotros? ¿Queréis acaso oíros también vosotros? ¿Cuántos abandonaron al Señor ese día? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y volteó a mirar a los apóstoles y les hizo esa pregunta: ¿también se van a ir ustedes? Y en el fondo de mi corazón, hermanos, de que deseo que todos respondieran como lo hizo Cristo al Señor. Pedro al Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hermanos, oye Israel, oye iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y el principal mandamiento. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, mira Señor, nos ponemos ante ti, Padre. Ay Señor, mira, quítanos Señor, tanto miedo, tanta cobardía, Señor. Quítanos, Señor, ese horrible amor propio, Señor, que no nos deja verte, Señor, que no nos deja amarte, Señor, que no nos deja entregarnos a ti, Padre. Señor, haznos discípulos tuyos, Señor, haznos siervos, Señor, obedientes, Señor, Padre. Ay, Señor, tú dijiste, Señor, lávanos con hisopo, Señor, y seremos blancos, Señor, más blancos que la nieve, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a negarnos a sí mismos, Señor, y amarte a ti sobre todas las cosas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.